Ante todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Giovanni Álvarez. Yo les vengo a hablar sobre la historia evolutiva de las plantas. La historia evolutiva de las plantas comprende narrar la evolución biológica, que se describen en los muy diversos niveles de complejidad, que van desde la aparición de las microalgas unicelulares marinas, pasando por las primeras algas vasculares, como los lipodios y los helechos. El origen de las plantas terrestres es muy extenso y aún estudiado. Conocido solo una parte de lo que ha existido, pues en el transcurso del tiempo se han extinguido muchas plantas, al igual que se han producido y se han regenerado nuevas especies. Y muchas de esas especies nosotros no las conocemos. A continuación les voy a explicar algunos tipos de plantas. Tenemos algas rojas, cromofitas, tenemos las glaucofitas, tenemos plantas verdes como las carófitas, las clorofitas, algas verdes. También tenemos las plantas terrestres, que son los antoceros, los musgos, los hepáticos. Y entre estas tres encontramos las briofitas. Tenemos plantas vasculares como los helechos, los equisetos, los licopocidios. Tenemos plantas con semillas como son las plantas con flores, las euricotas, las magnolitas y graduanas. Tenemos también plantas con semillas que son las gimnospermas, los ginkgos y las cicaidas. Bueno, esas fueron algunas plantas con plantas verdes, plantas terrestres, plantas vasculares, plantas con semillas. Buenas tardes, mi nombre es Diana y yo les hablaré sobre la evolución y la filogenia. La evolución de los vegetales, al igual que la de los animales, partió de especies acuáticas primitivas, que paulatinamente ascendieron al dominio terrestre. Las plantas acuáticas tienen resuelta la nutrición a través de las paredes de su estructura o tallo, y dentro del agua no necesitan mecanismos de sostén. El agua también les facilitaba el transporte de gametos sexuales y la dispersión de esporas. Para sobrevivir sobre la Tierra han necesitado desarrollar una estructura más fuerte y compacta del sostén, el tallo, raíces para fijarse al suelo y absorber las sustancias nutritivas, el agua, hojas para realizar la fotosíntesis y órganos de reproducción sexual como flores y semillas, mediante las cuales se pueden unir sin necesidad del agua como medio de transporte. Asimismo, la filogenia es la relación de parentesco entre especies o taxones en general, aunque el término también aparece en lingüística histórica para referirse a la clasificación de lenguas humanas. Según su origen común, el término se utiliza principalmente en sentido biológico. También es una disciplina de la biología evolutiva, que se ocupa de comprender las relaciones históricas entre grupos de organismos a partir de la distribución de un árbol o cladograma dicotómico de los caracteres derivados, sinamorfías de un antecesor común a dos o más taxones que contiene aquellos caracteres en común. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yuleika Luana Velasco y yo le vengo a exponer sobre el papel de las plantas como fotosintetizadores. La energía lumínica y el dióxido de carbono son tomados en primer lugar por las plantas para poder fabricar su propio alimento, como los azúcares, a través de la fotosíntesis. Por eso las plantas son consideradas como un producto de un ecosistema. Los seres vivos que se alimentan de organismos muertos cumplen una función muy importante en el ecosistema, ya que reciclan la materia aportando nutrientes al suelo que son utilizados por las plantas. En la lámina podemos observar varios dibujos que es sobre la fotosintetización que nos permite observar cómo se hace el ciclo. Por ejemplo, está la energía solar,
la energía solar, el dióxido de carbono, la materia orgánica que se transmite hacia las plantas, el dióxido de carbono y el H2, que es el agua, que es un mineral muy importante para el nutriente de las plantas, como lo es el sol. Aquí también podemos observar como el ciclo que se hace. La energía lumínica dentro de las plantas y hace el dióxido de carbono. Y aquí también podemos observar lo mismo, que está el dióxido de carbono, vapor de agua, las sales minerales, savia de bruta, savia elevadora, el oxígeno y la luz solar, que es la más importante para las plantas. Hola, mi nombre es Gabriela y hoy les voy a hablar sobre la reproducción sexual y los ciclos de vida de las plantas. Para entender qué es lo que vemos cuando observamos una planta, hay que tener una comprensión primero de cómo puede llegar a ser su ciclo de vida. Un ciclo de vida comprende todo lo vivido que se sucede desde que se tiene un individuo hasta que se obtiene otro individuo descendiente, con las mismas cantidades de ADN, recomenzando el ciclo. El descendiente puede obtener solamente el ADN de su único padre, que esto se obtiene cuando es una reproducción asexual. O también puede suceder que el individuo obtenga el ADN combinado de dos diferentes padres, que esto se obtiene cuando la reproducción es sexual. Hay una amplia variedad de ciclos de vida. A veces pueden incluir tanto reproducción sexual como reproducción asexual. Para comprender, aquí se expondrán tres tipos diferentes de ciclos de vida que incluyen multicelularidad y reproducción sexual. A partir de ello se puede comprender los demás. Las células se dividen en dos hijas, pero las hijas no necesariamente heredan la misma cantidad de ADN de la célula madre. Como recordamos, el ADN de las eucariotas se encuentra en una forma de hebras lineales del ADN empaquetadas, cada hebra llamada cromosomas. En líneas generales podemos decir que las eucariotas, la cantidad de ADN en una célula puede estar de forma de un solo juego de cromosomas representado por la N minúscula, o dos juegos de cromosomas representados con el número 2 y la N minúscula. A veces las células madres contienen la misma cantidad de ADN que sus células hijas. Tanto la madre como las hijas contienen simbolizado en el número 2 y la N minúscula, o tanto la madre como las hijas su simbolismo es la N minúscula. Entonces, a la división de células se le llama mitosis. A veces las células nietas, la madre en 2N, pero las 4 nietas son N, siendo las hijas un estadio intermedio entre madre y nieta. A este tipo de división de células se le llama meiosis. A continuación se darán dos ejemplos concretos que sirven para comprender la evolución de las plantas terrestres. El ciclo de vida de aquellas algas verdes de las que evolucionaron las plantas terrestres es aplonte, con solo individuos multicelulares haploides como sus ancestros. Aquellos descendientes que llamamos plantas terrestres poseen un ciclo de vida haplodiplonte, debido a que la fase diploide se volvió multicelular por mitosis antes de dar los gametos a aparecer. Buenas tardes, mi nombre es Victoria Márquez y yo vengo a hablar sobre las algas en el reino Plantae. Las algas se consideran las plantas más primitivas de cuyo reino. Se estima que las primeras algas serían del Mesoproterozoico, con más de 1500 años en el reino, y las algas rojas con más de 1300 millones de años en el reino. Las algas se dividen en dos grupos, las algas verdes y las algas rojas. Las algas verdes es el grupo más parapléjico de algas, estrechamente relacionadas con las plantas terrestres. Y las algas rojas son un importante grupo de algas que comprenden unas 7000 especies en una gran diversidad de formas y tamaños. En el reino Plantae se varían diferentes tipos de plantas que se clasifican en filogenética, que están incluidas las plantas terrestres, las plantas hepáticas y los musgos. Y en la clasificación tradicional están las plantas terrestres no vasculares y las plantas vasculares sin semilla. Gracias, feliz tarde. González y yo les vengo a hablar sobre la importancia de las plantas para el ser humano. No se puede subestimar la importancia que tienen las plantas para el ser humano. Si ellas no existieran, ni nosotros ni la mayoría de especies animales que existen en el planeta Tierra existieran. El proceso de fotosíntesis de las plantas y otros organismos más pequeños fotosintéticos produjeron dos cambios en el planeta. El primero sería la manera de fijación del dióxido de carbono y la manera de producir moléculas de oxígeno. Las plantas producieron oxígeno y esto generó que a lo largo de millones de años se fue acumulando una masa de oxígeno que
que produjo en sí la capa de ozono. La respiración dependiente del oxígeno se dio principalmente por las mitocondrias, y esto produjo la aparición de muchos organismos multicelulares. La concentración de oxígeno en el planeta Tierra, que es la que nos produce la capa de ozono, esta capa de ozono nos brinda un resguardo y una regulación a la radiación ultravioleta. Gracias a esta protección, las plantas y los animales pueden unirse en nichos ecológicos y formar un ecosistema. Gracias a esa capa de ozono que los protege, ellos pueden hacer esos nichos aguantando un poco la radiación que entra a través de ellas, que es muy poca. Todos los compuestos producidos por las especies fotosintéticas son absorbidos de manera directa o indirectamente por los organismos no fotosintéticos o heterótrofos. Para todos los seres vivos, terrestres o acuáticos, las plantas son el primer eslabón en la cadena alimenticia. Si las plantas no existieran, se producirían cambios en las corrientes del agua, en la erosión y finalmente se produciría un cambio climático. Para las plantas son monumentalmente importantes de manera directa, ya que el humano clasificó y catalogó las diferentes especies y diferentes tipos de plantas. Las plantas agrícolas, que son las que nos brindan nuestro principal alimento, el ser humano las ha sabido aprovechar completamente, desde su raíz hasta sus frutos y sus hojas. En su raíz podemos hablar de las zanahorias, en sus tallos de los tallos un ejemplo que podemos dar son las papas. De sus hojas podemos decir que aprovechamos el repollo o la lechuga, y de sus frutos